María Margarita Zuleta, la directora de la Escuela de Gobierno de la Universidad de los Andes. Muy buenas noches. Y su primera impresión de esto que ha ocurrido y sobre todo de lo que viene para un país en donde desafortunadamente estamos viendo que todos los problemas o la gran mayoría de ellos terminan en la violencia. Paca, buenas noches. Buenas noches Malú, buenas noches Juan Roberto, doctor de la calle, buenas noches y buenas noches a la audiencia. Sí, es un momento de muchísima tristeza, de rabia, de frustración, de desesperanza, que es algo muy grave digamos, en una democracia. Eh, es un golpe muy, muy duro a la estabilidad democrática del país. Y además se da en el marco que hoy leí al doctor de la calle en alguna de sus intervenciones, se da en un marco de una violencia verbal que sigue escalando y sigue escalando. Eh, y las palabras tienen consecuencias. Y esa violencia verbal, si no la manejamos, si no la administramos, si no empezamos a desescalar esa agresividad constante, llegamos a unos momentos de agresión en donde nadie sabe quién es el que está atacando. Las palabras tienen impacto en la actuación de las personas que son seguidores de esas personas que tienen parlante para convencer, para hablar. Entonces, cuando hablan con violencia, las personas pueden pensar que están actuando en consecuencia de esa afirmación violenta, de ese señalamiento violento. Y eso es muy, muy grave. Sin embargo, algo tenemos que hacer para no caer en la desesperanza y tratar de administrar esa frustración y esa tristeza de una forma positiva. Esa es una buena reflexión para preguntarle al doctor Humberto de la Calle, ex senador, y una persona, repito, con una autoridad moral sin duda enorme para ayudarnos a entender el momento que estamos pasando. ¿Cómo no perdemos la esperanza, doctor de la Calle? Buenas noches. ¿Y cómo le bajamos a la furia que nos rebasó? Bueno, lo primero es que en efecto hay mucha rabia y también mucha tristeza. Debemos separar ambas emociones, controlar la rabia porque la rabia va dirigida contra unos y contra otros. Luego, en el fondo, lo que es muy dañina. La tristeza tiene una ventaja y es que nos une como comunidad humana. O sea, yo diría, dediquémonos a la tristeza, oremos por Miguel, hagamos votos porque salga adelante y tratemos de modular la rabia. Cosas concretas para hacer. Primero, creo que tiene que hacerse un pacto de precandidatos y candidatos para bajarle el tono a las palabras. Las palabras son el primer paso de la violencia. Segundo, yo propongo también un pacto para desmontar las bodegas de las redes. Yo no estoy diciendo que no se puede opinar, que cada quien opine, pero es que sabemos todos en Colombia que hay bodegas pagadas con el ánimo de hacer daño, de llevar odio, y creo que eso debemos desmontarlo con un pacto que cubra a todos los contendientes. Y por último, también necesitamos que las investigaciones fructifiquen. Nos estamos devolviendo hacia los años 80. En ese entonces sabíamos quiénes estaban detrás de los fusiles y de las balas. Hoy no sabemos. Y ese también será un paso cuando esto se esclarezca, porque es absolutamente necesario que el gobierno garantice la investigación y que garantice la transparencia de la investigación para que realmente sepamos con certeza y sin duda ninguna qué es lo que está pasando en este momento. Me sumo plenamente, y cuando digo me sumo como director de Noticias Caracol, doctor de la Calle y Paca, a su invitación a que en la campaña que viene no debemos poner el micrófono a quienes promuevan el odio de cualquier espectro político, doctor de la Calle. Es que yo creo que esa es la clave. Aquí no es una cuestión de izquierdas, de derechas, de centro, de nada, de quien detente el poder. El tema es ese, Malú, que no podemos, y adhiero totalmente a las palabras del doctor de la Calle. Sí, y en este escenario de voces expertas y sensatas, yo sumo una voz también muy sensata en estos pronunciamientos, Paca, que fue la de Monseñor Rueda, la Iglesia Católica, que dice y dijo exactamente Monseñor Rueda: desescalemos la acción política, hay que quitar los insultos y las amenazas. Hay, como decían ustedes, hay que desescalar el lenguaje, pero en la práctica, ¿eso cómo se hace? Haciendo la tarea. Y yo hace unos días estaba pensando, antes de que ocurriera el atentado a Miguel Uribe Turbay,
que parte de lo que nos está pasando como sociedad es que la agenda la está manejando ese lenguaje, esa disputa verbal, esa agresividad y esa violencia verbal de forma constante. Y eso no lo podemos permitir como sociedad. Y no es para que la gente no opine, como bien decía el doctor de la calle. Está muy bien que la gente opine, pero si la gente no es capaz de opinar con respeto por el otro, entendiendo que al otro hay que oírlo y hay que respetar su opinión, es mejor que no pongamos el parlante de esas personas, porque empezamos a terminar, pues caemos en la espiral de violencia de la palabra, y el espiral de la violencia de la palabra se convierte en otro tipo de violencia muy fácilmente. Por lo que yo les decía, yo creo que cuando la gente tiene seguidores, no entiende muy bien qué es el seguidor y cómo funciona la cabeza del seguidor. Y ahí puede haber, digamos, una cantidad de acciones que pueden ser muy, muy graves. Entonces yo creo que nosotros como sociedad tenemos una responsabilidad que es, no voy a conversar con usted en esos términos y no le voy a responder en sus términos, sino simplemente trato de tener una conversación en otros términos de forma constante. Doctor de la Calle, en eso, esa palabra que utiliza la PACA, el respeto, es fundamental. Y usted mencionaba lo que pasa en redes sociales. No le estamos echando la culpa a nadie en el sentido de decir que solamente en las redes sociales y posar de faro moral de nadie. Pero evidentemente es que hay una escalada de violencia promovida por sectores políticos de todo lado. La balacera verbal, que terminó ahora en balacera física, pues nos lleva a esto, a pensar que no podemos vivir en la diferencia. Sí, es que si miramos un poco al pasado, recordemos en la época de la violencia interpartidista, un partido dijo, niéguele el saludo a quienes usen corbata de un determinado color, porque ese es el color del partido que queremos aniquilar. Pero no solo les negaron el saludo, sobre todo en las lejanías de Colombia, les quitaron la vida. Luego la palabra sí es el primer camino hacia la violencia. Y estoy de acuerdo con Juan Roberto que aquí todos somos responsables, si se quiere. Digamos que lo hemos hecho mal y no hagamos excepciones. Pero también hay una gradación de responsabilidades, porque esto se hace también con el ejemplo. No olvidemos que la primera obligación es la del gobierno y del presidente de la República, y lo digo porque él fue legítimamente elegido y es el legítimo presidente de la nación. Y tiene que empezar por dar ejemplo, porque realmente en los días anteriores lo que hemos visto es un lenguaje extremadamente violento, que entonces va generando esa reacción en cadena que nos lleva a esta situación. Por lo tanto, yo sí tengo que aplaudir de la intervención de ayer del presidente, que estuvo más sosegado, que mostró verdadera congoja por la situación de Miguel, que además se comprometió a investigar, se comprometió a llevar a cabo un proceso limpio de carácter electoral, brindando garantías a todos. Ese es un punto importante, porque no se trata solo de las garantías físicas para los candidatos, eso es obvio, y lo dijo el ministro de Defensa. El ministro de Defensa, por cierto, condenó también los mensajes de odio, pero es que hay que ir más allá. Estamos en pleno proceso electoral y esto es mucho más profundo. No es solo un problema de los candidatos, es un problema de garantías. La garantía implica el respeto a la organización electoral, implica la certidumbre absoluta de que vamos a cumplir con los términos y los plazos que establece la Constitución. Yo no soy partidario de quienes dicen que el presidente probablemente se quiera quedar con un mandato obtenido de manera truculenta. Yo no he creído eso y no lo crea, pero eso tiene que ser categóricamente dicho, porque incluso el presidente debe refutar y callar a quienes en su entorno sueltan ideas de constituyentes y cosas de esa naturaleza. Es decir, el problema se llama garantías. Y el primero que tiene que hacerlo es el gobierno. Luego los mismos candidatos, como ya lo dije en su mensaje. Y por último nosotros, los ciudadanos, los que hablamos, los que opinamos. Porque estamos retrocediendo al final de los años 80. Esto es crítico lo que está pasando en Colombia hoy. Y por lo tanto no lo podemos repetir. Eso no quiere decir que no haya discusión política, como lo dijo la PACA. El disenso es parte de la democracia. No estamos diciendo que no haya que opinar. Lo que estamos diciendo es que hay que hacerlo con cuidado, que hay que respirar antes de hablar, que hay que contar de 1 a 100, que hay que aprender a tascar freno, a no hablar
con el fusil verbal que se convierte luego en pistola que le hace daño a los ciudadanos. Doctor de la Calle, Paca, les pido un instante, que me regalen un instante, qué valioso, qué enriquecedor oírlos y sobre todo para ayudar al país a entender el momento que estamos pasando. Regálenos un instante y ya volvemos con ustedes, porque yo quiero que hablemos, sabe que también, de una cosa es el país político y otra el país de la calle. La gente está, no es Humberto de la Calle, la gente está en la calle muy entre preocupada y triste, porque otra cosa es lo que piensa el ciudadano de a pie frente a lo que pasa y el espectáculo que se está dando en la política. 7:30 minutos, vuelvo con la Paca Zuleta y con Humberto de la Calle, ya para despedirlos. Paca, viendo el testimonio de este edil, escuchando lo que hasta ahora recopilan las autoridades, pues es muy confuso y muy prematuro saber qué pasó, quién está detrás. Pero Ave María, que va a ser muy difícil para los candidatos, ya sea a la presidencia o al Congreso, decíamos con Malú hace un rato, hacer campaña. Estamos en un año de campaña electoral. ¿Qué debe hacerse? ¿Cómo se debe, además de garantizar la seguridad de los candidatos y bajarle a la furia, bajarle a la polarización, para que esta campaña no esté empañada de nuevo por la violencia, como nos acordábamos hace un rato, como pasó hace 30 años? Lo que pasa es que esto da mucho miedo, ¿no? Cualquier persona que quiera lanzarse a la Cámara o al Senado o a la Presidencia de la República, que esté en este momento haciendo campaña, debe tener muchísimo miedo. Y tienen toda la razón de tener miedo. Lo que pasa es que las garantías que debe ofrecer el Estado colombiano en cabeza del señor presidente es justamente eso, garantizar la seguridad, garantizar que el proceso electoral fluya con juicio. Y ahí hay que hacer un esfuerzo muy grande, porque lo que no puede pasar es que por cuenta del miedo se reduzcan las posibilidades de los colombianos de tener más y mejores candidatos a Cámara, a Senado y naturalmente a la presidencia de la República. Eso es parte de las garantías de las que estaba hablando el doctor de la Calle ahora. Y entonces aquí el punto es qué requieren los candidatos para sentirse tranquilos y cómo se deben organizar esos mítines políticos para que no haya ningún problema. Es maravilloso lo que estaba pasando, que un candidato saliera tranquilamente a la calle, pusiera 2 canastas y hablara. Y eso, desafortunadamente, creo que no lo vamos a ver por el miedo que generan este tipo de actuaciones. Doctor de la Calle, ¿qué hacemos? Porque usted lo planteaba hace un rato, es decir, hay que buscar hacer ese pacto de no agresión verbal, de no echarle gasolina a este fuego, pero como bien dice la Paca, es que da miedo, y estamos hablando ya de las palabras a los hechos. Sí, yo creo que seguramente, ya lo dijo la Paca, va a cambiar un poco la naturaleza de las campañas, como pasó en el año 90, donde seguramente hay que ir más a medios de comunicación, tener obviamente los propios candidatos el cuidado suficiente y particularmente el Estado. El presidente es el comandante de las fuerzas militares y de policía y por lo tanto es el primer llamado a brindar esas garantías. Por fortuna, en la intervención de ayer dijo que la primera responsabilidad suya como presidente era proteger a la oposición. Yo diría que es la primera vez que realmente el presidente hace un reconocimiento de la oposición como tal. Pero lo que está pasando, particularmente ya desde la perspectiva de las personas, como decía Juan Roberto ahora, me mueve a traer a consideración de ustedes, es que leí un tuit, un trino de una joven que me dejó muy impresionado, porque los que ya pasamos por esto en los años 90, los jóvenes no lo han sentido, y ella decía: nací en 1999, yo no entendía el porqué el miedo de mis padres, pero ahora sí lo estoy entendiendo. Y oiga esta frase entre comillas: entiendo lo que es sentir cómo tiembla el alma al ver, así sea en una pantalla, que vivo en las historias de mis abuelos. Hoy como generación, no podemos hacernos los que no entendemos, porque ahora sí nos tocó. Ese mensaje es fundamental porque es toda la sociedad, como ya lo dijo el monseñor Rueda, como lo dice la dirigencia política, como lo dicen los gremios, pero también los jóvenes. No podemos repetir esto. Por lo tanto, garantías físicas, pero también garantías sobre el proceso electoral, la certeza de que vamos a tener elecciones limpias, que vamos a respetar el organismo electoral. Y por fin, toda la comunidad humana que constituye lo que es la nación colombiana,
alrededor de esto. Colombianos somos todos. A mí me preocupa un poco la alusión a los árabes, a los antecedentes árabes de la familia Turbay. No, los señores Turbay son tan colombianos como todos, nadie es más colombiano que otro colombiano. Estas distinciones me parece que no son pertinentes. Tenemos que sencillamente basarnos en el concepto de colombianos sin excepción ninguna. Cuando la Constitución en 1991 dijo que reconocía una sociedad pluriétnica, lo hacía para unir, no para dividir a los colombianos en categorías distintas. Son dos generaciones, ¿no? Claro. Quienes lo vivimos y quienes no lo vivimos. Y me voy a meter aquí, me voy a atravesar, Juan Roberto, para el doctor de la calle, a propósito de ese trino que acaba de leer de una joven que no lo vivió, pero que sus papás sí lo vivieron. ¿En qué se parece y en qué se diferencia lo que estamos viviendo hoy de los años 80 y de los años 90? Se parece en el horror, pero se diferencia en algo fundamental. En el 90, finales del 80, sabíamos que este era un fenómeno delincuencial, enormemente grave. Los criminales más peligrosos del mundo actuando en Colombia. Hoy no sabemos. Lo que sí sabemos es que aquí hay un propósito político. Por eso, de alguna manera, algunos no me van a entender, pero puede ser más grave lo que está pasando ahora. Lo del pasado era delincuencia, terrible, pero lo de ahora es política. Y eso significa que todos, en nuestro lenguaje, comencemos con las palabras, tenemos que buscar la mayor moderación posible. Hoy es política. Paca, para terminar, eso último, es que escuchando al doctor de la calle leer este mensaje de esta joven, es que cuando ya se toca generaciones, hablábamos aquí con los muchachos de la redacción, que no vivieron lo que vivimos hace 30 años, pero ya vivirlo hoy es otra cosa. Claro, y viene, me parece lindísimo el mensaje además que leyó el doctor de la calle. A nosotros, digamos, a los que tenemos las canas que tenemos, se nos olvida que estos muchachos no entienden qué fue lo que llevó a, por ejemplo, la Constitución del año 91. ¿Cuál era el desasosiego que sentía una generación que no veía futuro posible? Pero lo dice muy bien el doctor de la calle. Ahí sabíamos era muy difícil porque había muchísimos bandos, pero sabíamos a qué jugaban esos bandos. Aquí el tema tiene que ver con otra cosa que no entendemos bien, y es la alineación de la violencia con un relato. Y eso es muy, muy, muy grave. Pero eso complejiza la situación. Pero creo que haciendo eco de lo que acaba de decir el doctor de la calle, de la cita del mensaje del presidente sobre el origen sirio-libanés de Miguel Uribe Turbay, pues del doctor Julio César Turbay, hay un libro maravilloso que se llama El presidente que no fue, sobre Gabriel Turbay. Es de una historiadora que se llama Olga Lucía González, es un libro de verdad maravilloso. Y esta señora, desde el prólogo, nos dice que lo que ella trata de hacer con su libro es mostrar las dimensiones raciales y xenofóbicas de nuestra sociedad. Entonces, nos vuelve a mostrar otro problema. Entonces, hay colombianos de un tipo y colombianos del otro. Y eso es muy, muy grave. Muy grave. Pues mire, esto es una pincelada, de verdad, un gusto haberlos tenido en esta edición central de Noticias Caracol. Doctor Humberto de la Calle, María Margarita Zuleta, de la Universidad de los Andes, de verdad, muchas gracias. Y qué tremenda responsabilidad la que tenemos todos para bajar los ánimos y para devolverle la esperanza al país. Muchas gracias a los dos por haber estado con nosotros en Noticias Caracol. Hablaremos de nuevo sobre esto que nos compete a todos. Muchas gracias. Bueno, gracias. Muy buena noche. Muy amable. Es Humberto de la Calle Lombana y María Margarita Zuleta aquí en la edición central de Noticias Caracol.